¿Nos puede explicar, por favor, en cristiano, qué es lo que hace el BCR y hasta cuándo puede hacer esto en realidad y por qué están subiendo las cosas? ¿Solamente por la inestabilidad política o también hay factores externos? A ver, Karina, lo primero es, hay inflación ahora, por ejemplo, la inflación anualizada a julio estaba en 3,81% y hacia agosto la inflación anualizada ya bordeaba el 4,95%, bastante por encima de la inflación tope de 3% establecido por el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que se hace, que se quiere hacer? ¿Cuál es la lógica de subir la tasa de interés de referencia? Que son incrementos sucesivos, dicho sea de paso. En las últimas 2 o 3 semanas, la tasa de interés de referencia, que estaba en 0,25, pasó a 0,5 y ayer se elevó de 0,5 a 1%. Pero ¿cuál es la lógica de esto, de subir la tasa de interés de referencia? Básicamente lo que está privilegiando el Banco Central, habida cuenta que en los Estados Unidos empiezan a haber presiones inflacionarias, entonces por allá empiezan a haber presiones para la subida de la tasa de interés por parte del Banco Central gringo, que es la Fed. Entonces eso quiere decir que los depósitos van a ser mejor remunerados sobre esa tasa de interés alzada en Estados Unidos, y entonces lo que pasaría en una economía como la nuestra es que los capitales que están acá salgan del país para buscar rentabilizarse mejor en dicha economía. Para reducir esa salida de capitales, esto definitivamente en el segundo trimestre de este año, por ejemplo, la salida de capitales ha bordeado casi el 1,6% del Producto Bruto Interno. Entonces, para menguar esa salida, el Banco Central le dice a los capitales, no te vayas, voy a subir, y sube la tasa de interés de referencia para que pueda, vamos a decir así, reducirse la salida de capitales hacia la economía americana. El problema está en que cuando se eleva esta tasa de interés de referencia, se encarece el crédito acá. Y si se encarece el crédito, eso significa que el consumo y la inversión van a disminuir su viada sencillamente porque el crédito es más caro. Y eso tiene un impacto sobre lo que es la actividad económica en el país. O sea, ralentiza, disminuye la velocidad de recuperación del consumo y de la inversión sencillamente porque el costo del crédito es mayor a partir de la decisión tomada por el Banco Central. Para decirlo en términos sencillos, se está privilegiando la parte financiera, es decir, evitar de que se vayan capitales en cantidades importantes, ofreciendo una mejor tasa de interés acá, pero el problema es, eso tiene un costo, un impacto en cuanto a la reactivación económica, porque si se encarece el crédito, obviamente el consumo y la inversión van a disminuir la viada con la que venía recuperándose, eso es por un lado. Y por otro, ¿cuál es la razón por la cual el Banco Central está interesado en disminuir la salida de capitales? La idea es simple. Si la salida de capitales es importante, el dólar se vuelve escaso y al volverse escaso, su precio se va a seguir elevándose mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Y como sabemos también, la actual inflación que tiene el Perú, en parte, digamos, es por un dólar más caro, pero en parte también esto se responde o se explica, vamos a decirlo así, porque insumos importantes para la producción, por ejemplo, de pollos, como es el maíz amarillo duro, de aceites, como es la soya, El o pan. del trigo para producir pan, se ha elevado a nivel internacional. Entonces, la inflación que tenemos no es una inflación por demanda, sino es una inflación principalmente por costos. Mayores costos de insumos, sumado a un dólar más caro, hace definitivamente que los precios sean mayores. Eso podría ser la explicación de lo que está haciendo el Banco Central con la subida de ayer de la tasa de interés de referencia, ¿no? O sea, al final se está privilegiando la parte financiera para que no haya tanta fuga de capitales y el tipo de cambio no se eleve más, o por lo menos disminuir esa viada con la que viene el tipo de cambio, porque sabemos y lo que estamos viendo es que un mayor tipo de cambio pues afecta obviamente a los precios a partir de los costos de los insumos importados más caros. Muy bien, entonces va a tener dos efectos, ¿no? Van a tratar de evitar la fuga de capitales, que me imagino que es Disminuirla en todo caso. disminuirla, que me imagino que es por la desconfianza que le tienen a este gobierno, y también se puede frenar un poco la inflación, que eso sí impacta en el bolsillo de todos los peruanos. Claro, si se disminuye la viada con la que viene subiendo el tipo de cambio, entonces obviamente la idea es que los impactos sobre la inflación, digamos, se moderen también.
Pero como le decía Karina, desde el momento en que se toma la decisión de subir la tasa de interés de referencia, claro, la idea es que se modere la salida de capitales para evitar de esa manera de que los dólares se vuelvan más escasos y por lo tanto el tipo de cambio suba, impactando en la inflación. Pero la otra razón, como el otro elemento, consecuencia de esta decisión del Banco Central, es definitivamente que al encarecerse el crédito, el consumo y la inversión van a disminuir la viada con la que venían recuperándose, digamos, semanas atrás. O sea, hay un costo en términos de ralentización del crecimiento económico, la recuperación económica, que se da a partir de esta decisión del Banco Central, como digo, lo que está buscando es sencillamente disminuir la salida de capitales y evitar que el dólar se vuelva más escaso y por lo tanto con nuevas presiones depreciatorias, digamos, a continuación. Ya sabemos que un tipo de cambio más alto evidentemente impacta, digamos, en los precios en la economía, ¿no? Desde su apreciación, ¿qué puede hacer este gobierno que parece que tiene infinitas dificultades para generar confianza, precisamente para que los inversionistas le crean? Yo lo principal, diría Karina, es se necesita parar de una vez este pugilato absurdo que hay entre el poder legislativo y lo que es el poder ejecutivo. Porque a final de cuentas esta pugna entre estos poderes del Estado genera incertidumbre. Los inversores dicen, bueno, ¿cuál va a ser el resultado final de esta pugna? Como el resultado es incierto, empiezan a mirar otras plazas para poder invertir. Insisto, en el segundo trimestre de este año, la salida de capitales ha sido aproximadamente 1.6% del PIB. Y la pregunta es, ¿por qué salen los capitales? Porque hay incertidumbre. Entonces debemos de atacar los factores que generan esa incertidumbre. Y una cosa principal, obviamente, es disminuir, digamos, el grado de fricción política que existe entre dos poderes del Estado, que genera, obviamente, esto, desconfianza, incertidumbre, y los inversores empiezan a mirar otras plazas donde sencillamente no hayan los problemas que estamos mirando actualmente en el Perú, ¿no? 1% del PBI es muchísimo dinero. Y yo le quería preguntar si es que también estos ministros cuestionadísimos que tienen que ver con vínculos con Sendero Luminoso o que no cubren los perfiles que deben cubrir técnicos en carteras que son de producción, eso también causa temor. O la posibilidad de la Asamblea Constituyente, ¿esto causa temor o no? Pero definitivamente se genera incertidumbre. El tema de por medio es, por el lado del Poder Ejecutivo, que duda cabe, digamos, hay algunas cosas que deben de ser corregidas. Pero insisto una vez más, independientemente de ellos, supongamos por ejemplo que hayan correcciones totales en relación a algunos equívocos por el lado del Poder Ejecutivo. El tema es, el Congreso va a tener una actitud más colaborativa con el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, pensemos en lo que son los impuestos. Con la presión tributaria que tenemos del 14% del Producto Bruto Interno, el Estado no puede cumplir con sus obligaciones como tal. Administrar justicia, seguridad interna y externa, proveer de última instancia servicios básicos como salud y educación. Entonces se tiene que incrementar la presión tributaria. Pero obviamente, para que eso se haga muy rápido, vamos a decirlo así, muy expeditivo, se necesita, por ejemplo, una autorización, una delegación de facultades legislativas otorgadas, digamos, por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. La pregunta es, así como estamos mirando las cosas, ¿alguien tiene alguna duda de que esa solicitud de delegación de facultades, por ejemplo, en materia tributaria, no va a ser concedida por el Congreso dado la fricción que hay ahora? Entonces necesitamos resolver el tema, pero para eso tiene que haber un acuerdo entre estos dos poderes del Estado, corrigiendo cada uno cosas en su respectivo ámbito. No hacerlo es extender esta situación de incertidumbre que tiene que ver obviamente con el tema de la presión alcista sobre el tipo de cambio y que pasa factura por el lado de la inflación, pero también pasa factura por el tema de la recuperación económica. Y todos sabemos, Karina, que el empleo, o mejor, la demanda de empleo, depende de la actividad económica. Si la actividad económica no se reactiva sustantivamente, entonces no se va a reactivar sustantivamente la demanda de empleo. Y si eso no pasa, tenemos un problema importante, digamos, por el lado de condiciones económicas para muchos peruanos. Con la retracción de la economía, la recesión del año pasado de menos 11.4%, se han generado nuevos 2.300.000 desempleados. Y la pregunta del millón es, ¿qué estamos haciendo
¿Cuál es la perspectiva respecto a estas personas que perdieron el empleo y definitivamente la ven como difícil, digamos, para poder procurar ingresos para sus familias? Claro. Extender esta incertidumbre, como le digo, tiene una serie de costos. Lamentablemente, a diferencia de antes, la política sí está afectando adversamente a la economía, ¿no? Sí, por supuesto, el Congreso de la República tampoco se puede poner a hacer berrinches cada vez que se le da la gana. Por supuesto, usted tiene razón. Hay algunas cosas que deben dejarse de lado y en materia económica, cuando es necesario, deben ponerse del lado del país. Quería yo también preguntarle sobre este fondo de estabilización en este momento cuando ha sido incluido el GLP. ¿Va a dar resultado? Anteriormente no dio resultado, porque se quedaba en el medio con los distribuidores, con los empresarios y nunca llegaba pues al destino final. Va a dar resultado, además que las potencias están utilizando más el GLP, van a seguir utilizándolo. Entonces, ¿usted cree que era la manera o mejor era la focalización? Yo diría lo siguiente, la lógica del fondo de estabilización es simple. Cuando el precio está alto, el fondo subsidia. Cuando el precio baja, el precio internacional del gas licuado baja, en ese caso el precio baja en menor magnitud para poder resarcir o retribuir, digamos, los subsidios que se dieron inicialmente en el fondo de estabilización. Ahora, el otro tema que hay que mirar sobre esto, la pregunta es ¿funciona o no? El tema es que en el Perú, desafortunadamente, en algunos productos, no en algunos, sino en varios productos como el GLP, estamos hablando de mercados concentrados. ¿Qué significa mercados concentrados? Pocos ofertantes frente a muchos demandantes. Entonces, en la medida en que esos mercados son concentrados, ahí se generan distorsiones por el lado de los precios. Entonces, el punto de por medio es qué cosa hacer, digamos, sobre el lado de los mercados concentrados. O sea, en qué medida, por ejemplo, por el lado de Indecopi, se verifica que no hayan situaciones de concertación de precios, digamos, entre esos pocos ofertantes que se enfrentan a muchos demandantes. Yo creo que esa es una tarea principal. En general, cuando hablamos de mercados concentrados, estamos hablando de pocos ofertantes frente a muchos demandantes, y esos pocos ofertantes tienen poder de mercado, o sea, tienen la capacidad de influenciar, digamos, sobre el precio, justamente porque estamos hablando de pocos ofertantes en el mercado. Entonces, el punto de por medio de la tarea, vamos a decirlo así, es cómo hacemos que los mercados, ¿no es cierto?, concentrados puedan romper tal condición, pueda romperse tal condición. Y ahí obviamente la introducción de la competencia me parece que es vital. Y en el caso específico del GLP, obviamente entidades como Sinermin e Indecopi tienen bastante tarea por hacer, justamente porque el resultado de mercados concentrados es ya no actúa el libre juego de la oferta y la demanda, y por lo tanto, en mercados concentrados, los pocos ofertantes tienen capacidad de influir en el precio, que duda cabe. Muy bien, pero en este momento parece de que Estados Unidos y la China van a seguir acaparando el GLP, ¿no? Porque sus industrias están utilizando más esto, se viene el invierno en esa parte del mundo, en Estados Unidos utiliza muchísimo, el Canadá también, entonces ¿va a llegar este bajón el GLP o no va a llegar? Lo que sucede, por ejemplo, cuando hay pocos ofertantes frente a muchos demandantes, es que cuando el precio internacional del producto, en este caso el GLP, sube, los incrementos casi son en automáticos, digamos, en cuanto a los precios. Pero cuando el precio internacional, por ejemplo, de este producto, el GLP, baja, justamente porque los mercados son concentrados, la reducción de los precios, digamos, se hace mucho más lenta. Pero insisto, haber incorporado en el fondo de estabilización es una manera de poder enfrentar la situación, pero que en principio, con precios altos o precios alzados del GLP, evidentemente, digamos, el fondo, el accionar o el actuar del fondo de estabilización va a implicar subsidios, o sea, recursos públicos que tienen que destinarse para amortiguar la subida en los precios. Como le decía, la lógica del fondo de estabilización es, cuando los precios internacionales son altos, entonces el fondo subsidia. Para de esa manera, digamos, modelar los incrementos de precios. Pero cuando el precio internacional del gas licuado de petróleo, por ejemplo, baja, la lógica, digamos, en el fondo del fondo de estabilización es que la disminución de precios es más gradual, justamente para poder resarcir al fondo por el subsidio
otorgado cuando los precios del GLP eran altos, ¿no? Así funciona ese tipo de mecanismos. ¿Y qué le parece a usted que todavía hasta el día de hoy, que fue una promesa de campaña, le hicieron el pedido público, casi como un novio a la novia, le decía, aceptas quedarte en el BCR y no hay designación de Julio Velarde? ¿Por qué hay esta dilación? ¿Por qué no se designa a Julio Velarde? ¿Y por qué ya comienzan a salir pues todas las bolas habidas y por haber de que no se quedaría en el puesto? ¿Sería tranquilizador para el mercado, para los inversionistas, que Julio Velarde de una vez esté designado? A ver, Karina, en lo personal conozco bastante bien a Julio, porque él ha sido director del Banco Central en el tiempo en que yo estuve, en el 2001 y el 2006. Pero hay una primera cosa que debo de decir. Las decisiones del Banco Central no las toma el presidente ejecutivo o el presidente del Banco a secas. Las decisiones de política monetaria las toma el directorio, que está integrado por 7 miembros, dentro de los cuales el presidente del banco es uno más, cuya diferencia respecto al resto, bueno, aparte de estar a tiempo completo en el banco, es dirimir cuando hay empate, digamos, dentro de lo que es la toma de decisiones en el directorio del Banco Central. Tan es así que en las actas del Banco Central se registran las decisiones tomadas no por Julio Velarde, sino por el directorio, donde inclusive a veces hay resultados por mayorías y minorías. Entonces, un primer tema es, el presidente del banco es un director más, pero la política monetaria recae o reposa en la responsabilidad no del presidente del banco, sino del directorio, que son 7 personas. El otro punto importante es, si queremos construir institucionalidad en el país, yo entiendo que las instituciones deben de funcionar al margen de las personas. O sea, dicho en otras palabras, una institución, por ejemplo, madura, vamos a decirlo así, en la medida en que, independientemente de quienes estén temporalmente en su conducción, la institución funciona. Y entonces eso significa hablar de instituciones que funcionan al margen de las personas que eventualmente están en una función. Entonces me parece que referir a Julio con toda la responsabilidad de toda la política monetaria como que no es exacto, vamos a decirlo así. Existen otros 6 directores más. Ahora, en cuanto a la pregunta de por qué no la designación, bueno, evidentemente esas son cuestiones que están dentro de lo que son los ámbitos de decisión del presidente de la República, el cual propone 4 miembros para el Banco Central, uno de ellos incluido el presidente, y el presidente tiene que ser ratificado por el Congreso, y el Congreso tiene que designar a 3 miembros del directorio del Banco Central para completar los 7. Entonces, una pregunta también importante podría ser, ¿por qué el Congreso todavía, ¿no es cierto?, no elige, no designa a los 3 miembros del directorio del Banco Central, que es una responsabilidad que ellos tienen también? Porque los periodos ya están vencidos. O sea, en todos los casos, tanto los directores que vienen por el lado del Congreso como los designados por el Poder Ejecutivo ya han cumplido el plazo de 5 años. Entonces, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo tienen que proceder, digamos, a evaluar y a seleccionar, digamos, a los nuevos directores del Banco Central, incluido el presidente del banco. ¿Y puede decir que el presidente del banco o Julio Velarde esté esperando estas designaciones del Congreso para firmar el cargo ya oficialmente? ¿Podría estar pasando eso? Lo que yo creo, Karina, es desde un punto de vista profesional, si verdaderamente, digamos, hay por el lado del señor Velarde, ¿no es cierto?, la decisión de continuar en la institución, pues sencillamente debería expresarlo. O sea, estamos hablando de todo el tema a partir de oídas, ¿no es cierto?, pero no, el señor Velarde no se ha pronunciado. Yo diría que sería muy importante que el señor Velarde se pronuncie sobre el tema, ¿no?, porque yo entiendo que ha tenido conversaciones tanto con el ministro de Economía, Pedro Franque, como también con el señor presidente de la República, el profesor Castillo. Entonces, yo creo que las definiciones también tienen que venir por el lado del señor Velarde, que duda cabe.